saludar a nuestro invitado de esta noche, el economista Francisco Tavares, quien es vocero de la Comisión de Asuntos Económicos de Alianza País. Quiero analizar con Francisco Tavares, hijo, la estructura salarial de la República Dominicana como un problema de la economía que ya parece sistémico y que merece revisarse para ver cuál es la solución al tema salarial en la República Dominicana. Francisco. Saludos, muchas gracias por la oportunidad de invitación que me hacen a Entre Líderes y a toda la comunidad de dominicanos que nos escucha en el exterior. Fíjate, hay un tema que es realmente un anatema en nuestro país, es el tema salarial. En términos económicos, prácticamente todos los temas son abordables en la economía dominicana, menos el tema salarial. Porque el tema salarial en la República Dominicana comporta una serie de conflictos y sobre todo tiene un monopolio, digamos, de la asignación y el ajuste de los salarios en nuestro país, porque el empresariado dominicano no es ni empresariado que avanza sobre la capacidad de innovación y de aumento de la productividad, sino que mantiene salarios deprimidos para así aumentar su capacidad de acumulación y, digamos, de concentración de la riqueza. Si se fijan, la República Dominicana es un país con mucha capacidad de resiliencia, es decir, pasan eventos económicos internacionales y aún así la economía dominicana sigue creciendo de forma sostenida. Y uno a veces se pregunta como ciudadano común, pero también como estudioso de la economía, que es, ¿cómo es posible que una economía crezca sin que los salarios reales, es decir, la capacidad de compra de los salarios, pues aumente en esa misma medida? Hay una sola razón, y es que el salario no se ve como un indicador del desarrollo nacional, sino que se ve como un costo salarial que los empresarios, que son el sector mejor organizado económicamente y políticamente del país, inciden y meten presión en los escenarios de definición de los salarios, dígase en el Comité Nacional de Salarios, pero también en los congresos y en el Estado Dominicano, en sentido general, sobre todo en la Presidencia de la República, porque financian los proyectos presidenciales, y evidentemente que eso crea una capacidad de poca reacción y de poco apoyo de los sindicatos en nuestro país, que están desguazados prácticamente y que no tienen esa capacidad digamos, de debate ni de discusión del tema, porque para la ciudadanía, sindicato significa una asociación incluso de personas no muy éticas, que digamos. Entonces, desde el plano comunicacional, desde el plano también de cómo ve la ciudadanía, los sindicatos, esto ha de alguna forma también evitado de que la clase trabajadora en nuestro país pues tenga espacio donde se defiendan sus derechos, y esto ha hecho que los salarios se mantengan generalmente bajos. Correcto. Bueno, pero hay un desconocimiento de la fuerza del consumo como producto del salario en las manos de los consumidores, y esto atenta contra los intereses de la propia empresa, de manera que esto se vuelve un boomerang, vamos a decir. Entonces, mi pregunta es, esto empuja a los talentos a emigrar, por un lado, y por otro lado, debilita la industria nacional en muchos aspectos. ¿Cuál puede ser a largo plazo, a mediano plazo, la manera de abordar este problema con el liderato político para que
se respeten más los salarios y haya un crecimiento también de la mano de obra y del trabajador en la economía. Bueno, esa es una pregunta muy importante la que acabas de señalar. Yo creo que aquí hace falta compromiso político, hace falta una definición de la política salarial, no de parte de los sindicatos ni de los empresarios, sino que el Estado dirija ese proceso. Y el Estado ha sido el ausente en la discusión y en el diseño de la política salarial. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado no puede ser simplemente un árbitro que esté ahí dirimiendo, digamos, propuestas entre el empresariado y los sindicatos, sino que él mismo debe constituirse en un ente de impulso, digamos, de esa política salarial que tiene que tener en cuenta, primero, la recuperación de los ingresos salariales en el país, es decir, ganar poder de compra, que significa dignificar la vida de millones y millones de dominicanos que hoy viven con salarios de miseria. Para darle un dato nada más y que los escuchas sepan a qué me estoy refiriendo. El salario mínimo en nuestro país para las empresas grandes es de 21,000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto es la canasta básica promedio nacional? Es 44,000 pesos. Es decir, que una persona que trabaje en la República Dominicana no puede cubrir la canasta alimenticia básica de nuestro país. Se necesita que en una casa o en un hogar dominicano trabaje padre y madre con 21,000 pesos y aún así no alcanza para cubrir la canasta básica promedio. Tendrían entonces que los hijos comenzar a trabajar. Incluso esto estimula a que muchos jóvenes en el país se conviertan en ninis, ni estudian ni trabajan. Y eso es un problema que aumenta y engrosa la actividad delictiva y la red de narcotráfico y el microtráfico en los sectores populares de la República Dominicana. Entonces, el salario no es un tema anodino e insignificante, es un tema de mucho interés estratégico que el Estado no puede dejar en las manos de los empresarios de este país, que siempre van a arguir de que la inflación va a aumentar, y se inventan miles de historias catastróficas para decir que la economía dominicana va a derrumbarse de aumentarse los salarios. Pero cuando el Estado le presta dinero, digamos, le colocó 215,000 millones en la pandemia a través del Banco Central a esos sectores económicos, ahí no se armó la inflación ni la hecatombe económica. Solamente cuando hay medidas que van a beneficiar a la población en sentido general, pues entonces estas voces agoreras de saco y corbata salen diciendo que el país se va a derrumbar por una medida que lo que busca es mejorar la calidad de vida de la gente, porque cuando la gente aumenta sus ingresos, significa que puede por lo menos cubrir su canasta básica alimenticia, que es lo que no tienen los dominicanos garantizados. Miren que es tanto así que la actividad económica de nuestro país ha sido la más dinámica de América Latina, comparado solamente con Panamá. ¿Y cómo es posible que un país con estos resultados esté expulsando su talento profesional e incluso a sus jóvenes hacia México para buscar una aventura y cruzar la frontera hacia Estados Unidos? Y eso se está produciendo en la cara de nuestros gobernantes, de nuestros diputados y senadores, que deben tomar el sartén por el mango en el tema salarial y legislar y gobernar para que los trabajadores y trabajadoras dominicanos puedan tener una vida decente. Sí, Francisco, a esto podemos añadir como elemento agravante el hecho de que los empresarios de la construcción y los empresarios de la producción agrícola están contratando mano de obra haitiana porque les resulta más económica. ¿En qué medida esto compite con el trabajador nacional, con el dominicano, en violación a una ley que establece que debe hacerse una contratación justa
de un 80% de mano de obra dominicana y un 20% haitiana. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, eso es un tema estructural de nuestra economía y un asunto que se ha venido imponiendo a lo largo de los años porque el sector agropecuario, el sector construcción, buscando, digamos, abaratar los costos de producción, ha tendido a por lo menos contratar mano de obra que como la haitiana, pues trabaja incluso hasta un 30, un 40% más barato que una mano de obra dominicana. Y esto ha expulsado al dominicano hacia otras actividades económicas que generalmente son los servicios. Nuestra economía ha pasado de una economía basada en la agropecuaria y la industria a una economía afincada en los servicios. Y dentro de ellos los servicios informales como el motoponcho, los salones de belleza, barberías, peluquerías, todos esos servicios que están, digamos, como economía informal, o sea, que no están bajo el radar de la administración tributaria, porque no tributan, no pagan impuestos, pero tampoco desprotegen al trabajador al no cotizar para la seguridad social ni para fondos de pensiones y otros beneficios. Entonces, lo que tenemos en la construcción y en la agropecuaria es un tema que incluso está afectando la capacidad soberana de la República Dominicana. Es decir, estamos a merced de una mano de obra extranjera y que hasta el momento no hemos encontrado la solución a este problema, porque los mismos constructores y los mismos agropecuarios dominicanos dicen que no pueden realmente seguir produciendo si no es con esta mano de obra, porque según ellos, los dominicanos no están interesados en trabajar en estos sectores por los bajos salarios que se pagan. Generalmente esto pasa en países que captan migración con bajo costo, o sea, con migración que buscan empleo. Entonces, pasa en Estados Unidos con los mexicanos y los latinos, pasa en Costa Rica con los nicaragüenses, pasa en República Dominicana con la población haitiana, bajo la situación extrema y particular de que estamos o compartimos fronteras con el país más pobre del hemisferio occidental, o sea, Haití. Haití es un país con muchas precariedades, muchos problemas, que vive expulsando sus ciudadanos hacia afuera por la situación política interna y por su mismo deterioro económico que ha sido progresivo y no se ve visos de que eso pueda mejorar. Y esto está lastrando las posibilidades de que sectores como la construcción y la agropecuaria pues puedan hacer un recambio y un retorno hacia mano de obra dominicana. Esto cada día se va a profundizar, por lo tanto, es un asunto que debe ser atendido por la política económica y sobre todo por los gobiernos que hemos tenido que han aplicado una política de corrupción y de fronteras abiertas para la población migrante haitiana. Correcto. Si fuéramos a analizar en este momento la situación inflacionaria que tiene el país, ¿cuál debería ser el salario real en este momento, Francisco, para los trabajadores? Bueno, nosotros hicimos una valoración, una estimación del salario real, es decir, del poder de compra de los salarios en el 2023. ¿Y qué resultado nos dio esa investigación? De que un dominicano hoy gana menos que hace 20 años, que en el año 2000. Si fuéramos a ajustar los salarios a digamos, a un monto que pudiera decir que es digno y decente, hay que equipararlo por lo menos a la canasta básica de alimentación del país. ¿Cómo es que el Banco Central estima una canasta básica de alimentaria para un hogar y que esa canasta básica alimentaria no sea posible nosotros poderlos adquirir
con los salarios vigentes en nuestra economía. O sea, el salario promedio en nuestro país anda en alrededor de $310 mensuales. Si a eso usted le suma, como le dije, que el costo de esa canasta básica anda por encima incluso de los $600, ¿de dónde entonces el dominicano está cubriendo esa parte faltante? Tiene que recurrir al pluriempleo, tiene que hacer Uber, tiene que hacer otra actividad además de su trabajo, y eso implica largas jornadas de trabajo para poder, digamos, sobrevivir y flotar económicamente en la República Dominicana. Otro hallazgo de la investigación que realizamos sobre los salarios en el 2023 es que si usted divide la población por niveles de ingreso entre los más pobres a los más ricos, solamente entre un 10 a un 15% de la población tiene excedente de lo que gana. Es decir, cubre la canasta, la demanda de alimentación y los servicios básicos, y dedica algo para ahorro y para cultura o ocio. Entonces, estamos ante una situación grave. Y uno se pregunta, ¿cómo ha podido entonces la economía dominicana flotar? En el sentido de que una gran mayoría todavía puede exhibir algunos niveles digamos, de vida mediana. Una de ellas es las remesas. Yo digo que las remesas en nuestro país representan la real política social. Olvídense del supérate, de comer es primero, ni de Quiqueya alimenta. Nada de eso. Eso es recursos limitados que sencillamente sirven para, digamos, el clientelismo político estructural en nuestro país. Lo que realmente sostiene el consumo de la clase media baja y la clase pobre en el país son las remesas, que es ese flujo de recursos que en promedio va de los 8,000 a los 10,000 millones de dólares anuales, que es más del 60% del presupuesto nacional de la República Dominicana. Esa es la real situación que se vive en nuestro país, y que, bueno, a veces uno ve en la migración de los dominicanos una gran tragedia, pero fíjense cómo una tragedia se convierte, por otro lado, en un aliciente para la economía dominicana, en un comodín como es la remesa. Por lo tanto, nosotros no debemos partir de que las remesas siempre estarán ahí. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad productiva, pero al mismo tiempo generar salario decente, que se comprometan los empresarios, los grandes empresarios. No estoy hablando de los micro y pequeños, porque los micro y pequeños se ha vendido la idea aquí que se creen empresarios, pero son padres y madres de familia con 2, 3 empleados, y que viven de ese medio precario, digamos. Entonces, asumen el discurso del gran empresario, cuando la verdad es que el gran empresariado aquí contrata más del 60% de la mano de obra en nuestro país, a pesar de que son el 5% del total del tejido productivo. Entonces, creo que en lugar de darle subsidios y exoneraciones a las grandes empresas, porque las subsidiamos a través del presupuesto, pero también las subsidiamos con los salarios de miseria que se pagan, debemos redireccionar esos incentivos tributarios hacia las pequeñas y medianas empresas, que son las que necesitan en realidad poder tener esa ayuda económica del Estado para poder aumentar su escala y hacer que nuestros mercados sean más competitivos e incluso más eficientes. Bien, todo esto explica por qué la economía crece y no es un problema nuevo, sino que es un problema que tiene décadas, y por qué la gente se va del país. Aunque la economía esté bollante, arriba, abajo, no llega esa abundancia. Gracias, amigo Francisco Tavares, economista, vocero de
la Comisión de Asuntos Económicos de Alianza País. Si usted quiere agregar algo, este es el momento. No, perfecto. Agradeciendo, como siempre, dirigirme a todos dominicanos y dominicanas que se encuentran en el exterior. Y nada, estamos acá para conversar sobre todos temas económicos, políticos, que realmente afectan a nuestra nación. Nuestro país necesita realmente de una nueva visión de cómo dirigir los destinos de nuestra economía, utilizar la política económica para no beneficiar y concentrar la riqueza, sino hacer una economía con rostro humano, más inclusiva, más justa, más próspera. Porque en la medida en que el crecimiento y el desarrollo de los países se desparrama hacia todos los integrantes de una nación, en esa misma medida, el país va a progresar, pero va a progresar no solamente desde el punto de vista de la producción de bienes, sino en calidad, mejor educación, mejor salud, vivienda para todos y todas, para que sea asequible y tener acceso a la cultura y al conocimiento, que eso es lo que libera a los pueblos en realidad. Muchas gracias. Excelente. Gracias de nuevo. Familia, gracias. Seguimos, que hay más entre líderes.